Buenos días, Jaime. Hola, En esta ocasión nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con Jaime Castro Campos, que es ingeniero arquitecto egresado de la ESIA. Tiene una maestría también en planificación urbana y regional. Además, un doctorado en administración pública. Independientemente tienes nueve diplomados por ahí: administración pública, educación a distancia, modelos educativos. Esto creo que pues forma parte de una capacitación integral y que es muy interesante por la interrelación que existe en todos estos temas y en el trabajo sobre el medio ambiente. Así es. Entonces, eso le da un toque diferente también a tu preparación. Pues vamos a empezar, Jaime. ¿De dónde eres originario? De la Ciudad de México. Ah, ¿eres chilango? Chilango. Excelente. ¿Y dónde estudiaste bueno, más bien, tu niñez, ¿en dónde fue? ¿En qué parte de la ciudad vivían? Mira, algo que para mí es de mucho orgullo y me formó en muchos sentidos, inclusive por el gusto hacia la arquitectura, es que yo viví en la zona del centro histórico. Los recorridos que yo hacía cotidianamente eran atravesar todo el centro histórico porque teníamos una casa en la colonia obrera. O sea, te hablo de la parte sur de lo que es el centro histórico. Y mi papá tenía un negocio en la parte norte, hacia la zona de la Lagunilla, cercana a Tepito, cuando todavía eran visitables y eran otra situación a la que estamos viviendo actualmente. Entonces mis recorridos eran eso, atravesar la ciudad y el gusto por conocer, por ver todo lo que se generaba en esa ciudad de los tiempos que me tocaron a mí, ¿no? Ah, mira, qué bueno. Eso era una de las cosas que te iba a preguntar: ¿por qué arquitectura, no? Y bueno, parte de lo que comentas es importante, ¿no? Y yo creo que pocos tienen el privilegio como tú de vivir ahí y gozar desde pequeño lo que era la ciudad o lo que es la Ciudad de México, ¿no? Que es extraordinaria. Bueno, de hecho, el gusto por la arquitectura se da por el cuestionamiento permanente de cómo sin recursos, hablo, por ejemplo, yo te hablo de la Catedral Metropolitana, del arte de Palacio de Bellas Artes quizá más moderno, hablarte de tantas construcciones que hay ahí, cómo se podía construir si no teníamos la tecnología. Y te sigo hablando de los tiempos 80, 70, 80, que era el tiempo de mayor vivencia para mí en esa zona. ¿Cómo se podía construir? Entonces empezó la inquietud de enterarme, de saber y saber hasta dónde podría yo participar en situaciones de ese tipo. Otros elementos que formaron parte de esa primera etapa yo estaba en la secundaria 1, te hablo de la calle de Regina. Okay. Entonces estaba cerca también de las zonas peligrosas de aquellos tiempos, la zona de la Merced, y era otro tipo de comunidad, otro tipo de relaciones, pero que te permitía interrelacionar. Y a mí, no sé, quizá por la cercanía con un hermano mío, que era profesor, también me llamó atención la docencia. Entonces, para mí eran dos líneas muy claras en lo que yo quería ser ya. Decíamos antes, cuando yo quise grande, quiero ser o arquitecto o quiero ser profesor. O sea, tenía bien claro ya. En esas dos vertientes. Lo único que yo estaba así es que médico no, porque la sangre no me gustaba. Esas eran las cosas que yo sabía que sí o que no. Sí, entonces, pues de alguna manera se fueron dando las situaciones. Los procesos para ingresar al Politécnico eran un poquito más complejos. Entre la vocacional 1 también. Ah, en la vocacional 1. Ahí en Peluqueros y Orfebrería. Ah, claro. Y curiosamente me tocó, diría yo, cerrarla porque estuve año y medio. Y de ahí nos trasladaron a lo que es la avenida 510, al nuevo edificio de la vocacional 1, bueno, CECITS, como se conocen actualmente. Sí, claro. Pero la querencia era la vieja vocacional, el viejo CECIT, y de allá nos veníamos caminando para nuestra vieja escuela para poder jugar frontón. O sea, era ¿En qué año entraste tú a la vocacional? 1975. ¿75? 75, 78. Ah, ok. Y en 76 y medio, o sea, terminando tercer semestre, nos fuimos para la nueva vocacional. Oye, y en la secundaria y en la vocacional, ¿hubo alguna materia o algún maestro que ayudó para que continuaras estudiando arquitectura o simplemente seguir la carrera? Yo diría que desde la primaria las maestras, tuve 7 maestras porque un año nos dieron 2 maestras. Primero era una disciplina muy diferente a la que actualmente se maneja. Y el aprendizaje fue desde mi punto de vista, muy importante porque nos sabían enseñar y nos sabían inculcar la búsqueda de más cosas, aún siendo a nivel primario. En la secundaria, como siempre sucede, tienes buenos maestros, tienes malos maestros. Hubo 2 que a mí en lo personal me impactaron. Uno de historia, que tenían la habilidad sin recursos didácticos como tenemos ahora,
te llevaba de la mano a que hicieras un recorrido por toda la historia de México. Nos daba historia de México. Pero haz de cuenta que con sus palabras nos mostraba el recorrido. Yo fascinado con él. Y buena persona, era agresivo, su personalidad impactaba, simpático, le decían el diablo, o sea que imagínate qué características tenía. Y la antítesis de él era otro, que para mí era el modelo, era el de matemáticas. En segundo y tercer año lo tuve. Era la personalidad, era la presencia del individuo, pero aparte el conocimiento y el manejo de grupo. Ah, ok. Sí, y aparte era de una simpatía total que, bueno, a mí en lo particular me daba celos. Este canijo, ¿cómo le hace para todas las chavitas que ya están con nosotros, los jovenazos? Lo buscaba. Estaban ahí con él. Entonces eran los modelos que yo buscaba, o sea, la docencia en el conocimiento de la historia, lo que te decía de la historia, la otra la presencia del individuo, el maestro de matemáticas, pero sobre todo la cercanía a lo que yo buscaba de ingeniería. No sabía exactamente qué, o sea, no lo conocía, te hablo de secundaria. En la vocacional entro a Boca 1 y entro al taller de construcción. Entonces ahí ya me fueron enfocando a todo. Empecé a encontrar muchas trabas porque a veces te gusta una carrera, pero no necesariamente tienes las habilidades. Exacto, claro. Entonces, frecuentemente sucede, ¿eh? Había dos posibilidades, o me cambio o le sigo. Y a veces soy bastante necio y dije, pues le sigo. Y entonces con sufrimiento y con angustias y con lo que gustas, pues acabé la vocacional. Tuve la fortuna de que en ese tiempo pues pasaba directo yo a la carrera. Entonces me fui a Tecamachalco, tenía la opción de irme a Ingeniería Civil, pero fui a Tecamachalco. O sea, pero ya saliste ahí como técnico. Como técnico en construcción. Sí. Y ya de ahí me fui. Que es una de las ventajas que tiene el Politécnico. Bueno, habría que cubrir requisitos, ¿no? Que el servicio social. Sí, por supuesto, todo. Es una carrera, Exacto. pues a nivel técnico y te da la posibilidad. Y la ventaja es de que muchos de los maestros, tanto de los que tuve en vocacional como los que tuve en el nivel superior, eran profesionales en sus áreas que iban a dar clase. O sea, no eran docentes por ser docentes, sino eran ingenieros que te hablaban no solo de lo que marcaban los programas académicos, sino de la experiencia que ellos estaban, que tenían o que iban ejerciendo en la cotidianidad. O sea, era un enriquecimiento pleno, en la mayoría de los casos, no todos. O sea, también había malos maestros como se encuentran en la actualidad, ¿no? Claro. Fue algo importante en ese sentido, ¿no? Que eso debería ser inclusive también en la investigación, por ejemplo, ¿no? Del docente que llegue y les platique sobre sus investigaciones, ¿sabes? Porque es muy diferente de que llegas y le explicas lo que dice en un libro, pero lo que es invaluable es eso precisamente, ¿no? Que el maestro te transmita la experiencia. Eso es fundamental y qué bueno que tuviste la suerte de tener esos maestros. Y bueno, llegaste a la ESIA, Tecamachalco, que por ahí dicen que eran por donde está localizada, que es en Tecamachalco, que es una zona residencial, que bueno, es excelente, ¿no? Era un laboratorio, por sí misma la escuela era un laboratorio, no por la situación de la escuela, sino por todas las construcciones que había, son residencias. Sí, pero es residencia. O sea, veías y tomabas modelo, ¿no? Para tus diferentes tareas. Vamos a caminarle a ver qué encontramos. Y ahora vamos para acá. Y lo más, entonces aparte de este ejercicio. Pero lo curioso es, porque ahora hablaríamos de Tecamachalco, ¿lejos o cerca? Lejos. Para una persona que vive en el centro, sí, por supuesto, era lejísimos. Sin embargo, el transporte de ese tiempo, ahí ya te hablo de 78, 83, que fue la época de la carrera, en un solo autobús de los urbanos que había en ese tiempo, que eran los llamados delfines, llegábamos hasta la entrada propiamente de la escuela. Había que caminar, sí, y bajar por veredas, que bueno, ya sabes que el mexicano es ingenioso y abríamos veredas por terrenos privados para poder llegar rápido a la escuela. Pero en un solo camión llegábamos. Y era fabuloso porque prácticamente eran camiones escolares, todos los que íbamos para allá, que a veces teníamos entrega de proyectos, situaciones diversas de compromisos académicos, íbamos todavía dormidos. Y iban sentados algunos y otros parados, pero éramos tan inteligentes todos, que paraditos todos y apoyados uno en el otro, con las reglas T, y con las reglas T nos agarrábamos, y se movía el camión, pero todos dormiditos, pero todos íbamos ahí. O sea, una serie de situaciones muy, muy divertidas, yo diría de mucha convivencia, de mucha alegría, o sea, el gusto de ir a la carrera. A veces sí tenías que enfrentarte con maestros que eran unos soberanos canijos, pero con una capacidad para enseñarte y mostrarte lo que es la carrera y el compromiso, que creo que eso permeó en la mayoría de nosotros, de las generaciones que me tocó convivir en ese tiempo.
O sea, fue muy, muy padre. Pero además es una carrera que te implica, requiere mucho tiempo, ¿eh? Las tareas que te dejan, en fin. Y eso de las tareas es, realmente debería ser el compromiso de uno como estudiante. Ahora estoy en la otra parte, en la docencia, y entiendo a los alumnos. Yo, por ejemplo, terminábamos la semana de clase los viernes, y no, pues es viernes, ¿cómo voy a hacer la tarea? Un proyecto, lo llevaban pruebas rápidas. ¿Cómo lo voy a hacer hoy? Tengo que descansar. Mañana es sábado. Pero pues, chavo, dices, sábado. No, pues están los quads. En ese tiempo estilaba mucho irse al boliche, a jugar ping-pong, no sé, cualquier cosa. O ir al cine. Bueno, mañana, pasado mañana, el domingo empiezo. Temprano. Pero pues estábamos en los equipos de fútbol y todo eso. Bueno, regresando del juego. Pero ¿y la novia a qué horas? Pues la tardecita. Finalmente, y era la promesa mía de cada semana o cada 15 días que nos dejaban pruebas rápidas, pues empezaba yo a las 10 de la noche. Entonces todos en casa dormidos y yo ahí fletando. ¿Te pasas toda la noche? De las 10 a las 5 ahí y con la hoja, la había dejado yo pegadita para avanzarle, pues la hoja estaba en blanco, no se escribió nada. Dibujabas y dibujabas. Otro decía que nos íbamos dormidos. Salías, ibas a entregar. Yo decía, Diosito, si me ayudas, te prometo que es la última vez que lo dejo todo para el final. No, pues así me pasé 5 años. Sí. O sea, sí debería uno de ser más ordenado, más disciplinado. Eso lo aprendí después. Pero también considero, o ahora lo veo con esa perspectiva, de que eres joven. Y que a veces esos momentos de presión, esa adrenalina que sientes que fluye por tu cuerpo, es la que te hace que tengas mejores resultados. Digo, no es muy sano, pero diría yo que es natural o es normal a esa edad. Y afortunadamente, pues sí, acabé la carrera, y la acabé en tiempo y todo. Perfecto. Oye, ¿y qué deporte practicabas? ¿O practicas todavía, no sé? Bueno, ya las condiciones no son las mismas, pero lo típico de niño, era yo extremadamente gordito, pero mucho más gordito. Ahorita estoy descuidado, pero y era el frontón. El frontón me ayudó mucho a bajar de peso. Empezó a moverme, empecé a bajar. Y en la medida que bajaba, porque era gordito y chaparrito, o sea, bajé de peso y me estiré. O sea, el frontón fue lo primero que más me ayudó. Y jugaba fútbol los fines de semana. Pero pues con el mismo sobrepeso, entonces, pues nunca fui buena en esas cosas. En la superior nos volvimos más elitistas y empezamos a jugar tenis. O sea, estamos en otro nivel. O sea, claro. Porque cuando dijiste ingeniería en la ESIA, bueno, sí, pero hay niveles. Tecamachalco y sí, bueno, sí, lo de la edad de Tecamachalco se siente en otro nivel, ¿no? Entonces, empezamos a aprender a jugar tenis y jugué muchos años tenis. Aprendí a jugarlo, me gustaba mucho el tenis. Era como una sustitución elegante del frontón. O sea, pues igual te mueves. Sí, es lo mismo. Era eso. Básicamente, nunca me gustó jugar en situaciones de conjunto porque no había la misma entrega de parte de todos. Entonces, por aquí yo solito, yo sé si gano, si pierdo, si me esfuerzo o no me esfuerzo. Y empecé a jugar tenis. Ya con los años, empiezas a tener una vida más sedentaria y a lo que me dediqué fue a jugar squash. Igual, en la individualidad. Pero llevaba yo una buena actividad física contra lo que era el sedentarismo en el que estaba inmerso, pues por las diferentes responsabilidades que ya asumí como profesional y como empleado también. Oye, al terminar, ¿cuál fue el título de tu tesis de licenciatura? Era un proyecto integral para la zona de Tlaxcala, o sea, lo que era la Malinche, de desarrollo rural integral. O sea, fue muy curioso porque regularmente en la escuela, en Tecamachalco, lo que haces es noveno semestre, es una investigación de un municipio, aprendes a hacer la investigación, trabajas en equipo, tienes una serie de elementos que te permiten diseñar qué es lo que le hace falta a ese municipio, a esa comunidad. Y de ahí en el 10º semestre, como un taller integral, haces el diseño de un proyecto, o sea, una escuela, que un hospital, que etcétera, ¿no? Lo que la información que obtuviste te va determinando que se puede hacer. Pero nosotros hicimos un plan regional de desarrollo para la Malinche, así se llamaba. Y nos aventamos, creo que eran 11 municipios de una zona alrededor. ¿Y fue en equipo? Es decir, ¿cuánta gente fue o tú solito hiciste No, lo hicimos un grupo, 23 compañeros empezamos, por la misma presión y a lo mejor no habilidad de nuestro director o de nuestros profesores. Algunos fueron desertando, al final quedamos como 14. Okay. Con los 14 sacamos toda la información que te decía en ese noveno semestre de todos los municipios y empezamos a determinar cuáles eran los proyectos.
pero hablábamos de proyectos no en lo individual, sino hablábamos de proyectos en lo integral. O sea, ¿qué se requiere? Bueno, esta zona en qué es lo que prevalece. ¿Sabes qué? Pues una zona de cultivos, pues busquemos que haya unas bodegas, busquemos que haya frigoríficos, busquemos. ¿Sabes qué? Esta zona tiene más situaciones de comercialización. Pues busquemos que tenga un mercado regional y bla, bla, bla. Entonces hablábamos de proyectos integrales. Acabamos la carrera, o sea, los 10 semestres, teníamos información suficiente para hacer los proyectos, pero hubo deserción de los demás, ya no quisieron seguir trabajando. Y al final, en esa tesis, quedamos solamente 5 compañeros. Fíjate, no. O sea, el trabajo lo hicimos 5 compañeros, hicimos 5 propuestas, cada quien atendió una, con la misma base de información, por señalar algo, y eso fue muy significativo. El día de nuestro examen se nos ocurrió la feliz idea de pegar todos los planos de toda la investigación. Y dio la hora del examen, no habíamos acabado de pegar los planos, eran 125 planos. Eran sábanas de 1,20 por 90 centímetros. Nos decían los maestros, si no tienen tiempo lo posponemos. No, posponemos nada. Y ocupamos el auditorio de la ESIA Tecamachalco. O sea, sí se medio llenó el auditorio, fueron nuestros familiares, amigos, compañeros. Sobre todo por ver, o sea, cómo habíamos aguantado, pues prácticamente aguantamos un año más para sacar todas las propuestas. Fue una experiencia muy atractiva, o sea, veías tu trabajo, lo veías, tú estabas exponiendo y veías todo ahí reflejado, los cuestionamientos muy puntillosos de parte de los sinodales, aunque ya conocían todo el trabajo, siempre encontraban algo para calarte, ver si realmente aprendiste o no aprendiste. Y fue muy bonito, y bueno, ahí cerramos un ciclo. ¿Fue el examen con los 5 juntos? Con los 5. Ok. Sí, era una tesis grupal. Éramos 5. O sea, cada quien tenía su tema particular a partir de una información común. ¿Y ya terminaste ahí la tesis y luego luego entraste a hacer la maestría o no, de esa situación de tensión que comentaba yo, que desde el 9º semestre se dio con los maestros, pues había uno en particular que tenía un despacho y en fin, acabamos la tesis ya muy molestos con él porque iban a ser 3 meses y se alargó a 9 meses y casi fue un año más. Y pues lo que menos queríamos saber era de él. Ya acabamos, ya olvídese, firme y vamos, ya. En enero vemos qué pasa. Porque el examen lo hicimos en noviembre del 84. Eso todavía me acuerdo de las fechas. Y este arquitecto pues, tuvo la gentileza de llamarme en diciembre. No me digas. Para desearme feliz Navidad y quién sabe qué. Y arquitecto, ya era arquitecto yo. Dice, ojalá pudiéramos platicar en enero porque hay varios proyectos en puerta. Sí, arquitecto, ¿cómo no? No, olvídese eso, la vida lo vuelvo a ver. No, sí fui. Sí fui porque nos llamó a todos y de los 5 nos comunicamos. Nosotros, no, decía, no. No, pues yo tampoco. Pero yo sí fui. Y me convenció y empecé a trabajar con él. Y seguimos haciendo proyectos regionales, seguimos dando la siguiente etapa para Tlaxcala. Y él fue el que me dio la cercanía o el ingreso a lo que es el Politécnico. Él estaba vinculado a Servicio Social y en ese tiempo había la posibilidad de colaborar con él. Entonces fue el que me llevó. Y me llevó a retomar parte de lo que ya habíamos planteado, hacer las propuestas ya puntuales y avanzar con la gente que estaba a cargo por el gobierno del estado de Tlaxcala. Pero como todo sucede en este México nuestro, todo es cambiante, cambian las administraciones. Para 85, ya te hablo de 85, a mí habrá sido agosto, me empiezan a dar lo que se llaman horas de interinato en el Politécnico para completar mi sueldo. Porque me pagaba Tlaxcala, pero pues, no era suficiente. Entonces, con la cercanía, me acerca al Politécnico. Y en agosto de 85 propiamente es cuando yo entro al Politécnico, ya en la manera oficial. Para esto, bueno, ya en 83... ¿Pero entraste ahí en qué instancia entraste del Poli? ¿En 85 en Planace? En 85 yo no sabía nada. Me decía nada más, usted vaya, cobre. Y dije, pues yo voy y cobro. Y yo iba y cobraba y sentía muy feo porque toda la gente me decía, este aviador. ¿Y de dónde viene, no? Aviador que... Y pues yo ya trabajé, de veras. Yo sabía que me estaba fletando bien y bonito, me pagaban. Bueno. Pero cambia la administración y entonces se acaba la relación de este arquitecto con Servicio Social y el que queda a cargo de este programa, exactamente, Planace, Plan Nacional de Servicios Sociales Zonas Ejidales, pues me dice sutilmente, ¿sabes qué? Hay 2 opciones. Lo que te están pagando es con horas de aquí y no estás aquí. ¿Te vienes para acá o me renuncias a las horas? Y los momentos de decisión, o sea,
Me voy por solidaridad con el arquitecto, pues a la nada, porque él ya no tenía nada. O juego a ver qué sucede acá, donde tampoco conocía yo a nadie. Pero tenías No, algo seguro, pues. no había nada seguro. Ah, ok. Entonces dije, bueno, porque eran horas de interinidad, esas horas te las dan, claro, no te las claro, quitan con la mano en la cintura. Sí, claro. Dije, no, pues me quedo acá contigo a ver qué pasa. Y empecé a hacer carrera ahí en el Politécnico en Servicio Social. Entonces empecé a generar ideas, dije, ¿por qué no hacemos una coordinación, un área técnica de Plan ACE? Y si, ¿quién la coordina? Pues yo, ¿no? Pues yo, si yo la estoy planteando, pues yo. Y entonces gente que tenía muchos años ahí en Servicio Social, pues no lo vieron con buenos ojos. Pero yo tenía el respaldo del jefe y entonces me permitió hacer eso y empecé ya a manejar cosas diferentes. Y empecé a sanear varias de las cosas que yo veía que estaban mal, porque yo los había sufrido cuando hice Servicio Social. Y algunos de los coordinadores se fueron. Pues así sucede, ¿no? No les gustó la forma, se fueron y a mí me dieron más respaldo en ese sentido y me quedé. Me quedé y para no hacer una historia más larga de lo que ya ha sido, estuve 2, 3 años como coordinador, me permitió conocer muchos lugares de la República, muchas de las carencias, convivir con la gente, interrelacionar con los alumnos, ya más jóvenes que yo en ese tiempo, yo tendría 25, 26 años, que iban en brigadas, las brigadas que son muy conocidas por parte del Politécnico. Pero era aprender y enseñarles a la vez. O sea, enseñarles cómo había que tratar a la gente, cómo había que acercarse a la gente, porque a veces me tocaba llevar gente de arquitectura. Claro, y los de arquitectura, ¿sabes qué, jóvenes? Aquí las cosas son así y así, así. Dije, porque esas poses que a veces adoptamos, aquí no van. Entonces, me fui formando también, fui aprendiendo de ellos y les fui enseñando lo poquito que yo ya tenía experiencia. Y entonces ya trabajé ahí y al paso del tiempo fui nombrado jefe del Plan ACE. ¿Ah, sí? Sí, en 89. Fíjate. Oye, y qué bueno, porque eso, bueno, esa actividad que tiene el Politécnico creo que es sumamente importante y además es una de las funciones del Politécnico, trabajar con la comunidad, ¿no? Y esas brigadas que hace el Politécnico al interior de la República y sobre todo aquellos estados que requieren más la ayuda y por eso te creo también que el Politécnico tiene una gran aceptación y lo quiere mucho en general la población, por ese tipo de actividad. Oye, pues qué bueno que estuviste por ahí, ¿eh? Sí, estuve Excelente. ahí. En esos tiempos los recursos eran escasos, los optimizábamos. A veces teníamos que recurrir a las escuelas, a la ESIA, pero no a ESIA Tecamachac, sino a ESIA Zacatenco, para que nos prestaran los equipos para los compañeros que iban de ingeniería, para hacer levantamientos topográficos. Trazábamos caminos vecinales, no hacíamos carreteras, hacíamos caminos que permitían ligar comunidades que estaban relativamente cercas, pero que no había accesibilidad. Sí, hicimos muchos proyectos y fue muy bonito porque la gente que se fue incorporando como coordinadores tenía una visión distinta. Y entonces trabajaban con los muchachos, trabajaban en campo, revisaban lo que se hacía en campo, porque no podíamos traer unos datos erróneos. Porque cuando hiciéramos el diseño acá en gabinete, pues simplemente iba a ser una aberración. Claro. Entonces trabajaban allá, trabajaban acá, la gente del área de la salud comprometida de antemano a buscar medicamentos, a buscar donaciones de medicamentos. No teníamos. Entonces iban a laboratorios, llegaban con sus cajas de medicamentos y antes de salir clasificábamos que antibióticos, que antihistamínicos, que quién sabe qué. Pues ya ves, llegábamos al servicio odontológico. No, una cosa muy, muy bonita, muy gratificante y veías la interrelación de los jóvenes, porque finalmente eran jóvenes. Claro, sí. Entonces era muy bonito ver que los médicos o las médicas con la gente de odontología, con los ingenieros, a veces hicimos algunos proyectos de turismo también, se vinculaban y era la juventud en pleno. Decías, oye, qué bien. Y aparte participaban las comunidades, los jóvenes de las propias comunidades se integraban. O sea, era una situación, a mí en lo particular, muy agradable. Y bueno, ahí el tiempo que estuve fue muy, muy grato. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años. ¿Y si te preguntara, a ver, cuál fue en esos 3 años la experiencia que recuerdas que te dio más satisfacciones? Porque, bueno, en general, toda la actividad en Plan ACE es algo sumamente importante porque incide directamente en beneficio de la comunidad, de diferentes comunidades, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la que te acuerdas con más cariño? Son muchas, o sea, realmente todas tienen su encanto, son condiciones diferentes, pero cuando englobas y te das cuenta del recibimiento y ese trato diferente para el Politécnico de parte de las comunidades, es algo que te deja totalmente satisfecho. Pero sobre todo la sencillez y la humildad de nuestros alumnos, de nuestros muchachos. O sea, que llegaban a servir. Y luego como de alguna manera los coordinadores, los que estábamos ya coordinando, ya la idea era diferente. Es que, ¿sabes qué? Vamos a ayudarles.
vamos a apoyar a la comunidad, pero no les vamos a hacer las cosas. O sea, nosotros vamos a apoyar, pero ellos tienen que participar. Porque a veces las comunidades también son mañosonas y querían que uno les resolviera las cosas. No, vamos a trabajar conjuntamente ustedes y nosotros. Y ese es el papel del coordinador. O sea, vamos a trabajar, necesitamos estas cosas, necesitamos que haya guía, necesitamos. Y cuando veías la respuesta de la comunidad y veías que de repente a las 11 de la mañana, la gente de topografía tenía que salir a las 6 de la mañana para ganarle al sol. Cuando veías que a las 11 de la mañana llegaban señores o señoras con itacates para los chavos, uf, sí, claro. Era fabuloso. Ya llegaba uno, yo vengo con ellos. Para comerte las tortillas recién hechas, los frijolitos, ¿no? Una cosa Sí, indudablemente eso es algo muy grato. muy grato. Muchos de los muchachos casi se apuntaban en cada periodo porque ahora querían conocer otro lugar y querían practicar y que era la práctica y la experiencia que no tenían a partir de sus escuelas. Entonces era su laboratorio, pues. Entonces cuando de repente se empezaba a incrementar el número de participantes, pues era genial. Claro. Entonces teníamos a veces demasiados alumnos para poder ubicarlos y pocos recursos. Oye, y cuando terminaste ya durante 3 años ahí, ¿después a dónde fuiste? Era un jefe de la división. He obviado todos los nombres, o sea, para mí en lo personal tiene mucha relevancia los nombres de todos los jefes, todas las autoridades, las que me apoyaron, las que me bloquearon, pero eso es parte de la historia, de la anécdota. Sí, por supuesto. Pero no lo señalo. Pero un jefe de división me contactó con el jefe de otra división, la división de servicio social, me contactó con división de servicios de apoyo y mantenimiento del instituto. Y fui recibido bien. A mí me molestó mucho la actitud del que me recibía porque nunca me vio a la cara, siempre estaba teniendo teléfono y haciendo cosas, y está bien, y firme aquí, está bien. Y pues así como vamos a trabajar. De este individuo, de esta persona, jefe de servicios de apoyo, aprendí muchísimo. Y nos tocó de suerte cambiar la imagen del instituto. No sé si recuerdas, tú si recordarlo, mucha gente quizá no lo visualice porque piensa que porque el instituto siempre ha estado así, pero en 92 no teníamos reja perimetral, teníamos campos llaneros, teníamos en la zona donde está ahora el SIC, donde está la SCOM, teníamos un tiradero, que era una zona de alta peligrosidad, porque había mucha gente viciosa, se vendían bebidas embriagantes, drogas, hasta un deshuesadero. Esta zona en la que nos encontramos, lo que es Upibi, lo que es Yemá, lo que es Upita, eran también tiraderos. Aquí se vinieron a dar muchos de los restos del sismo de 85. Aquí se venían a tirar, porque no había, ya era fuera de la ciudad prácticamente, y se venía a vaciar todo y a volver a cargar para sacar todos los restos de la destrucción del sismo de 85. Entonces, cuando llego allá, la idea era cambiar la imagen del instituto en todos sentidos, tanto al interior de las escuelas como exteriormente, o sea, generar un sentido de pertenencia. Y empezamos a trabajar, pues, no había otra cosa más que trabajar. Y logramos en 3 años cambiar la imagen. O sea, las rejas, mucha gente dirá que no, pero el diseño de las letras inclinadas nos corresponde a nosotros. Y la idea de las letras inclinadas es porque implica el movimiento. Si pongo las letras verticales, implica estático. Cambiamos, más bien generamos los diseños de los autobuses, esos quedaron truncos, no eran así originalmente. Era un diseño mucho más dinámico, mucho más juvenil, mucho más atractivo. Pero también las autoridades se espantaron, dijeron, no, mejor así la cortamos. Era como un águila, pero la cortaron. Pero también participamos en todo eso. Entonces a mí me tocó coordinar un departamento que era conservación de vehículos. Y pues sencillo, o sea, nada más tenía a mi cargo como 300 personas, o sea, una cosa fácil. Y sobre todo esa área, ¿eh? Sí, y era gente que me enseñó mucho, y te hablo de gente que eran gente de limpieza, mecánicos, operadores de autobús. Ya aprendí a decirles operadores de autobús, yo les decía choferes, no, operadores de autobús, choferes los de la basura, recolectores de basura, jardinería. O sea, gente que tú la veías, te la encontrabas en la noche y salías corriendo, pero era gente que venía a trabajar, pero que estaban mal causados, o sea, había muchos vicios de origen. Entonces a mí me correspondió empezar a trabajar con todos ellos. Y sí, el primer comentario que le hice al jefe en cuestión, dije, oiga, ¿me permite traer a alguien que me apoye? Me dije, arquitecto, tiene 300 personas, ¿para qué quiere más? Muchas gracias. No, me sentí en la orfandad total, o sea, ¿cómo trabajas con gente así? O sea, ¿cómo platicas? ¿Cómo? Pues tuve que aprender sobre la marcha. Y tuve que aprender y logramos hacer muchísimas cosas, cambiamos muchas cosas, cambiamos escuelas también.
cambiamos imagen, cambiamos los autobuses, se trajeron equipos de jardinería, se trajeron los MAC, los cargadores frontales. Diseñamos, ahora se ven muy bonitos bueno, ya no se ven tan bonitos, están muy descuidados, los botes o contenedores con basura orgánica e inorgánica, nosotros lo pusimos, nosotros lo hicimos. Hablo de 92 a 95 que estuvimos. Y era un trabajo bonito de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, de lunes a domingo, ¿no? O sea, todos los días. Sí, es un área que tiene que estar trabajando ahí. Y por ejemplo, las épocas de vacaciones para nosotros eran de mayor trabajo porque el compromiso era que teníamos que entregar para los jóvenes cuando llegaran a clases en un instituto impecable. Impecable. O sea, ni un papel, ni una pinta, ni un nada. Y entonces estábamos, y mi responsabilidad era tanto Zacatenco como el casco de Santo Tomás. Entonces tenía que estar aquí, corría para allá y luego para acá. Y al final sí, para los 6 meses después, yo entré en julio y en enero, sí me permitió traer una persona. Y esa persona que era de mi confianza, porque había estado conmigo en Plan C, la dejé en el casco de Santo Tomás, entonces ya era menos carga. Entonces teníamos el casco también impecable. Ahí era más complicado porque ahí hay vialidades y entonces era más difícil la limpieza, difícil muchas cosas. Y empezamos a generar sistemas de recolección de basura, sistemas de jardinería, sistemas. Y detalles muy importantes que a veces uno deja de lado cuando estás en la administración, es la gente. Y entonces este personal de que hice mención, jardineros, los recolectores, los empezamos a capacitar, aún con sus escasos conocimientos o su escasa preparación educativa, los empezamos a capacitar y los empezamos a motivar a que llegasen a, por ejemplo, haya barredoras, móntate en la barredora. No, que me da miedo. A ver, ¿quiénes quieren participar? Y se les apoyaba en su sueldo, o sea, pasabas de un nivel de barrendero a los que se atrevían a subirse a las barredorcitas, que sí era un reto. Traíamos a la gente de las propias empresas y los capacitaba. Siempre era el temor, pero hubo algunos que sí se atrevieron. Igual en jardinería, de repente por ahí se ven todavía los tractorcitos que trajimos para la poda. Todo era con guadaña, todo era rústico y obviamente el instituto estaba muy descuidado. Ahora yo, si lo veo y lo veo con ojos críticos, es mucho mejor que lo que yo conocí cuando yo venía a jugar, cuando yo estaba en la vocacional. Es un mundo de diferencia. Sí, por supuesto. Claro. Entonces fue parte de los logros. Y ahí están los logros. Y ahí me permitió a mí ejercer mi carrera, aprender aspectos de administración y sobre todo aprender a conocer el valor de la gente para el trabajo que quieren realizar o que quieres realizar. Y la responsabilidad es tuya. Muy importante, claro. Ese fue un aprendizaje, total. Sí. Claro. ¿Y después de ahí a dónde fuiste? Se acaba el ciclo, salí muy contento. Los jefes que llegaron, pues no encontraron cómo votarme. Entonces me dieron una salida elegante. Dije, me voy, no te preocupes. Me premiaron, me dieron 3 meses de sobresueldo. Dije, bueno, así que sea. Y pues a mí me había tocado, por ejemplo, ir a entregar autobuses de los nuevos, en ese tiempo nuevos, los Dina Dorado, a las escuelas. Yo había entregado al director de ESI a Zacatenco. Y como ya para ese tiempo ya había hecho yo la maestría, pero no me había graduado. No me había graduado. Pues fui ahí como un espacio natural, pues a pedir que me dieran la oportunidad de cambiar mi inscripción para allá. Ya para ese tiempo, como una muestra de reconocimiento al trabajo que habíamos hecho, yo ya tenía mis horas en propiedad. Nivel bajo, pero ya tenía el tiempo completo en propiedad. O sea, no me pude desligar del Politécnico. Me fue llevando así, hoy estás aquí, mañana estás en el otro lado y luego te brincas al otro, pero en una continuidad total. Entonces, cuando llego a la ESI Zacatenco, me voy al área de posgrado. ¿Por qué? Pues porque ahí había estudiado, porque me conocían los profesores, porque etcétera, etcétera. Y ahí empecé. Y fui coordinador de una maestría. ¿Sí? Sin saber, o sea, muchas cosas, la verdad, sin saber. Fui jefe del departamento de investigación ahí en la ESIA. Y llegó un momento en que dije, no, pues esto ya está muy feo. Los ambientes en el posgrado, sea donde sea, se caldean muy fácilmente. Y si no hay un manejo adecuado administrativamente hablando, generas mayores dificultades. Entonces me fui a nivel de licenciatura. Finalmente, por fin logré ahí mi anhelo inicial de niño de ser docente. Entonces me fui a licenciatura y estuve bastantes años ahí en la ESIA, en docencia. Aprendí mucho. Creo que hubo experiencias muy redituables para los propios alumnos. Y no era solo el conocimiento que yo les podía dar, lo que yo había vivido, lo que yo había desarrollado, sino también del trato diferente que se le debe dar al alumno y la confianza que le debes de dar. O sea, casi hacer una relación de 1 a 1 para ver cómo te apoyo para que rindas más. Y cuando generas ese ambiente de confianza es mucho más sencillo que el alumno te
te muestre otra cara de él, otra faceta y que sea más productivo. Oye, ¿y cómo llegaste aquí al CIEMAT? Esa sí fue una historia más que truculenta. Bueno, yo estaba allí en la ESIA muy tranquilo, por la misma situación de que ya llevaba, ahí hablamos de 95, ya estaba yo en el 2001 o 2002 quizá, de posgrado unos años, luego bajé a la licenciatura, yo estaba muy tranquilo, muy a gusto, en mi zona de confort, dando mis clases, mi padre. Pero yo había conocido doctores en posgrado, en la CEPI, sección de estudios de posgrado de la ESIA, y uno de ellos estaba participando para ser director de CIEMAT. Y me encanta porque a veces somos tan sutiles para las cosas. Oye, ¿no te gustaría ser subdirector? Y a ver, ¿cómo? Sí, ¿ah? Sí, ¿cómo no? Claro, sí, sí me gustaría. Oye, se abre la terna, ¿quién sabe qué vamos? Bueno, pues vamos. Ay, este cuate, ¿no? No, él sí fue director y sí participé en la terna y sí me ganaron. No quedé como subdirector. Y ya, dije, bueno, pues no fue, nos vemos, muchas gracias. Fui a las antiguas instalaciones del CIEMAT, ahí frente al VIPS en Torres. Agarré mi carpetita y dije, no fui yo, ya me fui. Y me lo vuelvo a encontrar ahí en la ESIA, porque ahí fue donde lo vi, el primer encuentro. Me dice, ¿no quieres ser jefe de departamento? Dije, qué necesidad. Dije, sí, quiero ser jefe de departamento. Pues vente. Y sí fui jefe de departamento. Pero uno piensa, si eres director, pues tienes todos los hilos controlados. No. El CIEMAT, te hablo del CIEMAT 2003, era un caos, era un desorden total, era una confrontación de los compañeros. Algunos ya no están, pero no había dirección. La realidad es que no había dirección y yo pensaba ingenuamente que iba a llegar a un ámbito de investigación ya consolidado, integrado y la familia feliz. No, yo más bien era el negociador entre dirección y todos. Otra experiencia nueva, interesante. Entonces dije, bueno, pues aquí. Había veces que dije, no, yo no voy. O sea, era tanto el miedo, pánico que tenía de venir a CIEMAT o de ir a CIEMAT. Dije, no, güey, me van a decir de cosas, ¿qué necesidad tengo? Me quedo en la ESIA, pero llegó la presión de parte de la ESIA, que tenía que hacer el cambio de adscripción. Pues entonces el cambio de adscripción me manda a CIEMAT, y ahí te hablo ya de 2003, ya era jefe de departamento de investigación también en CIEMAT, más o menos salían bien las cosas. A este director, por la misma situación de mal manejo administrativo, lo orillan a que salga, llega otro director. Y a mí se me hizo muy curioso porque llega por ahí de septiembre y a mí me recibe hasta finales de noviembre. Dije, no, pues qué padre, ¿no? Entonces no sabes si te vas a quedar, no te vas a quedar o cuál va a ser tu futuro. Y se dan coyunturas que a veces te benefician. La coyuntura fue de que este director iba a solicitar que se hiciera una remodelación en aquel edificio para ampliar y generar más cubículos, traer más investigadores. Una visión inteligente para fortalecer al centro. Y llegamos al POI, el Patronato de las Instalaciones, y resulta ser que no, que lo que se pensaba por parte del director general en ese tiempo era generar un nuevo centro, unas instalaciones propias para el CIEMAT, para el centro. Entonces me designa como responsable de los movimientos, de la vigilancia, de la gestión y todo eso. Y bueno, por lo menos ya tengo chamba para 2 años. Ya me quedé en eso y empezamos a ver todos los movimientos para acá, la relación con POI, la relación de que las instalaciones fueran adecuadas, los diseños o complementar diseños para los espacios, en fin. Y seguí encima. Y para no hacer historia larga, bueno, pues te hablo de 2003 y ya estamos en 2018, llevo 15 años aquí. Así como jugando, cuando yo no esperaba estar más de 6 meses o cuando se fue el director que yo saliera, llevo 15 años. Ya son 15 años. Ya son 15 años. Sí, y bueno, hay 15 años en los que ha sido fascinante el cambio, por lo menos en lo personal, porque de gente que yo sabía que tenía animadversión hacia mí completa y total, ahora son grandes compañeros y que me dieron mucho respaldo, mucho apoyo en los momentos difíciles y de quienes menos quizá me podía esperar. Entonces hemos integrado equipos colaborativos para proyectos de investigación, en la cuestión de la docencia, en eventos, en congresos, en todo. Y así nos hemos manejado. ¿Y cuáles son las líneas de investigación que tienes aquí en el CIEMAT? Bueno, de hecho, una por gusto, porque después de la maestría y que me gradué de la maestría, dije, bueno, ya fui administrador, pero lo hice todo muy lírico, así muy empírico. Pues quiero estudiar realmente la administración. Fue que hice el doctorado en administración pública. Y una de ellas, obviamente, tiene que ver con las cuestiones de políticas públicas. Porque yo entendía, bueno, si podemos diseñar y si podemos ser de lo pequeñito, te hablo de una casa, y podemos ser lo macro, te hablo de la planeación urbana, que fue la maestría,
¿Qué es lo que impide que se hagan las cosas bien? Pues es la administración. Claro. Pues esa fue la secuencia que yo di. Y entonces empecé a entender y a buscar respuestas y encuentras políticas públicas, y es una línea en la que yo estoy, política pública ambiental, cuando le das ya el apellido enfocado a lo que haces en el centro. Otra línea que para mí es fundamental, porque después hice un doctorado en arquitectura bioclimática, pues es esa, ¿no? La arquitectura bioclimática, aprovechar los espacios, y sigues vinculado con la cuestión ambiental. Creo que no hay nada que no se pueda vincular al ambiental. Claro. Todo tiene que ver con lo ambiental. El ser humano mismo es un ente que está vinculado al ambiental. A veces se lo deteriora y a veces busca cómo sanearlo. Entonces, en ese sentido, entonces serían las políticas públicas, sería la cuestión del desarrollo de nuevas tecnologías, la arquitectura bioclimática, ¿sí? Y curiosamente, no sé si piensan que yo sé mucho o no sé, pero he participado en una gran cantidad de proyectos o de tesis de diferentes temas. Y en todos he aprendido y he aportado, porque finalmente todos tienen que ver con el ser humano, las interrelaciones con el ser humano. ¿Sí? Y es ahí donde a veces adolecemos de ese criterio para tener la cercanía. Podemos tener todo el conocimiento, pero no necesariamente sabemos cómo llegar a la gente. Claro. Y si no vendemos la idea a la gente y no hacemos que la gente se apropie de la idea, no trasciende. Oye, tú has estudiado mucho, ya lo comentaste, es sobre políticas públicas, y ya Sí. ves que siempre es un término que mucha gente lo utiliza o lo utilizamos, ¿no? Que políticas públicas, políticas públicas. Y aquí, considerando tu formación de arquitecto, has hecho trabajos también de arquitectura ambiental. Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo estamos a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? o del país, respecto a políticas públicas sobre la arquitectura ambiental? ¿Se da o cómo estamos? Lo que sucede, yo creo que México en conjunto no está mal, sino que vamos muy lentos en nuestro desarrollo. O sea, lo que estamos haciendo ahora es lo que otros países ya hicieron hace 20 años. Entonces vamos siguiendo el caminito. ¿Por qué? Pues quizá porque obedece a intereses de grupos que ven que en el no avance se logran perpetuar ellos o manejar cotos de poder muy importantes. Conocimiento existe. Quizá ahora el gran detonante para los cambios sea que hay mayores elementos de comunicación y empieza a haber mayor compromiso, no solo de los especialistas, sino también de los jóvenes. Pareciera que no, pero los jóvenes tienen una visión distinta y quieren ser partícipes de cambios. Cuando hablamos de que si hay políticas públicas para la Ciudad de México, creo que hay esbozos, creo que hay intentos, pero chocan contra esa barrera, es no muevas nada porque vamos a empezar a perder privilegios. O sea, se deben hacer muchas cosas y son pequeños esbozos. Tenemos Metrobús, por ejemplo, que es una política pública, es una mejoría en el transporte. Tenemos transporte en bicicleta, que es una idea genial, pero mal estructurada. Tenemos muchas cosas, pero nos quedamos a medias. O se nos acaban los tiempos por las administraciones, o realmente no hay el interés de darle continuidad. Y aparte también la idiosincrasia del mexicano, desde mi punto de vista. Nunca prevenimos, siempre somos expertos en remediar. Porque en remediar o en modificar cosas es donde está el negocio. O sea, es más fácil. Espérate a que se deteriore y le hacemos el parchecito. ¿Sí? Y vamos a ganar. Si lo hiciéramos bien desde el principio, no ganaríamos tanto, pero tendríamos una ciudad distinta. O sea, son las políticas. Esa es la política. Ahora hay mayor participación de la gente porque hay mayor conocimiento. Pero eso no evita que haya sesgos también, partidistas o de interés. Ya no van a ser unos, no van a ser los otros. ¿En qué posición quedamos? Quizá nosotros como Politécnico tenemos que ser más técnicos, más propositivos y también abrirnos espacios para dar opiniones importantes donde hay la posibilidad de ser escuchados. Hay pocos politécnicos que estén, por ejemplo, en las cámaras donde se escucha la voz del Politécnico. No hay esos espacios. Ahí tendríamos que incidir. Hay que trabajar sobre eso. Es importante, claro, porque el conocimiento lo tenemos, pero también lo que yo he dicho, o sea, a veces tenemos los mejores chamberos. Hacemos la chamba y la hacemos muy bien, pero no trascendemos a nivel de dirección. Nos asusta. Como que el Politécnico no ha dado ese brinco para llegar al nivel de dirección. Que nosotros seamos los que dirijamos lo que sabemos hacer. Ahí tendríamos que trabajar y trabajar duro, en todos los niveles. Sí, claro, es un aspecto que hay que fomentar y trabajar en el poli.
Otra cosa, Jaime, tú entre ya más de 15 años que tienes como docente y que has dado clase en diferentes escuelas, Sí. en ESIQUIE, en turismo, en la ESCA, aquí CIEMAD. en el CIEMAD, son áreas diferentes, sociales, matemáticas, interdisciplinarias. ¿Cómo has visto tú el desenvolvimiento de los alumnos? ¿Cómo es el comportamiento de los alumnos, o cómo ha sido más bien desde que tú iniciaste a dar clases hasta ahorita? Uf. Yo creo que en los tiempos en los que yo estudié, y te hablaba, hacía mucha énfasis en la primaria, que es la que nos formó a nosotros, mi generación, teníamos mucho conocimiento porque teníamos muy buenos maestros. La carrera igual, teníamos profesionales que nos traían lo que estaban haciendo en la cotidianidad y lo veíamos, lo vivíamos, y nos llevaban a las obras inclusive. Y en la actualidad se ha perdido porque yo creo que no hay un interés real porque la docencia, más bien, porque la educación prevalezca. Muchas veces es más rentable para los estudiantes ser autogestivos que el que vayan a un aula, porque el nivel del docente no es el que ellos esperarían encontrar. ¿Y por qué se da? Bueno, yo lo veo muy sencillo, o sea, yo estudié la carrera y trabajé 10 años, y a los 10 años estudié una maestría y seguí trabajando, y a los 6, 7 años después hice un doctorado. Y lo que yo iba acumulando de conocimiento lo iba vertiendo donde estaba trabajando. Pero ahora con la posibilidad que tenemos de hacer la licenciatura y luego hacemos la maestría, hacemos el doctorado y hacemos el postdoctorado, porque no hay fuentes de empleo. No es malo, es lo que te obliga a la situación. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el alumno nunca tiene la experiencia. Y entonces vas acumulando años, y cuando dices que soy doctor y quiero, está bien, pero yo necesito que hagas esto. ¿Lo sabes hacer? No, es que soy doctor. No. ¿Sabes hacerlo? No, pues no. Bueno, está bien, te quedas, pero te pago 8. No, pero soy doctor. Te pago 8. Entonces, ¿cuál es el refugio natural? La docencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que puedes ser un buen investigador, puedes ser muy destacado en lo que domines, pero no un buen docente. Sí, muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente que la educación cada vez, en vez de que vaya en ascenso, va disminuyendo. O sea, si yo vengo a darte clases, yo tengo como contrastar lo que dice el teórico con la realidad, porque yo nunca he estado afuera, que te voy a dar por lo mismo que yo recibí, pero malamente, porque a lo mejor yo no lo aprendí. Y yo no te voy a exigir porque, pues, para qué a mí me interesa salir rápido. Entonces, cada vez nuestro nivel educativo es más pobre. O sea, aprendes más afuera. Y de hecho, nos ha sucedido a todos. Nosotros aprendemos cuando entramos a trabajar. El problema es que ahora se dificulta más el entrar a trabajar. Pero esta problemática es muy curiosa. Yo la viví, ahorita me vino a la mente el detalle. Un día un profesor me dice, ¿sabe qué? Quiero platicar con usted al término de la clase. Dije, es arquitecto, eso es peligroso, pero bueno, va. Entonces ya fui y platicamos y me decía, ¿sabe qué? Yo he visto que usted tiene un potencial, que quién sabe qué. Dije, bueno, hombre, esto está más peligroso, quién sabe qué querrá. Está bien. Me ofreció trabajo en su empresa, en su empresa constructora. Pues un alumno de séptimo semestre, pues fascinado. Claro. Dije, sé que voy a llegar a dibujar, pero voy a estar en lo real. Pero el comentario fue más lapidario en el sentido que dice, nada más le quiero decir dos cosas. Fíjese bien. Lo que les digo en el salón de clase es una situación. Pero lo que vamos a ver ahora que vayamos a ver a tal persona que le vamos a hacer un proyecto es algo distinto. Que me daba a entender que lo que me exigían en la escuela no tenía nada que ver o estaba muy poco relacionado con la realidad del trabajo del arquitecto. Entonces yo decía, bueno, pues si no tiene nada que ver, ¿para qué me lo enseñas? Y así estamos. Les enseñamos lo que nos va a servir, les enseñamos lo que nos es de utilidad. Y si el que les enseña es el que no sabe, porque no tiene la experiencia, porque no ha estado afuera, ¿qué es lo que estamos manejando? Uh-huh. Entonces, la otra parte es, los chicos ahora son muy críticos, etcétera, etcétera. Pero falta la otra. ¿Y qué propones? Todo está mal. Perfecto, ya nos dimos cuenta. Todo está mal. Y ahí nos quedamos. Porque proponer implica compromiso y responsabilidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir ese compromiso y esa responsabilidad? Ahí ya no funciona el asunto. Sí, claro. Sí, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Y la otra ya, para concluir, también en esos 15 años que has dado clase, ¿cómo has visto la equidad de género? Sé que tú también eres responsable ahorita del nodo aquí en el CEMASO de equidad de género, que bueno, el Politécnico ha hecho una labor sumamente importante, tan es así que tiene toda una instancia, trabaja todos los días y ha tenido excelentes resultados.
¿Cómo has visto y que has estado dando clases, como ya lo comentamos, en diferentes o sea, áreas matemáticas, sociales, de que dicen, no, bueno, aquí para el área a lo mejor hay más hombres, acá a lo mejor hay más mujeres? ¿Cómo lo has visto también en el tiempo? Me remito a la historia porque y nos puede dar un parámetro de cómo ha cambiado todo. Cuando yo estudié arquitectura, era así como que mujeres, ¿dónde hay mujeres? Aquí en Tecamachalco. No había mujeres. En mi grupo había 3 mujeres. Éramos 38 hombres, 3 mujeres. Y dijimos, ups, somos muchos, son muy pocas. No había el interés, no había la apertura, no había esa situación. En este momento, Tecamachalco prácticamente tiene más mujeres estudiando arquitectura que hombres. O sea, ha habido una apertura total y un cambio, digamos, no solo en los números, sino en los resultados que aportan. Desde mi punto de vista, la mujer siempre tiene mayores o tiene capacidades que posibilitan que sea más comprometida. El hombre es más disperso, la mujer es más centrada en su desarrollo profesional. ¿Qué he visto en los años que he dado clase? Igual, ingeniería civil de repente era raro, hasta censurable, que hubiera mujeres ingenieras. Ahora he visto muchas mujeres ingenieras que se enfrentan a cualquier hombre con la misma capacidad y hasta aquí a veces con más capacidad y con mayores mejores resultados que los propios hombres. O sea, ese espacio se ha ido ganando, pero ha sido muy difícil para las mujeres. Turismo era, para nosotros estudiantes de arquitectura, era el paraíso. Veníamos desde Tecamachalco, había un compañero que tenía carrito, veníamos a turismo para ver mujeres, que no había mujeres en nuestro espacio por allá. Entonces, era una de las pocas escuelas que tenía población femenina, turismo. Y aquí curiosamente se ha incrementado más el volumen de compañeros, de estudiantes, varones. Sí. Pero también, hablando de esa apertura de género, lo que he visto, y lo he visto con alegría, con gusto, es el respeto a la diversidad sexual. A mí, y fue algo muy curioso, y lo he comentado siempre, la primera vez que yo estuve ahí en turismo, un grupo en la tarde, llega una chica, toca la puerta, y estaba en clase. Digo, sí, dime, la tenía yo de alumna en otro grupo. Dice, ¿me permite hablar con mi novia? ¿Cómo? Que si me permite hablar con mi novia. ¿Cómo? Si le permite, a ella, ya sea para otra chica, si le permite salir un momento. Ah, sí, claro. Su novia, mujer a mujer. O sea, como que de repente por la formación que uno ha llevado a lo largo de toda su vida, te cuesta trabajo entender. Sí, era su novia, se salieron y se dieron un beso que dije, ay, caray, qué bonito es el amor. Claro. Pero siempre te saca de ese marquito en el que te has educado, que has sido educado. Posteriormente empecé a ver que había más relaciones entre chicos, chicas, etcétera. Y me gustó mucho, y eso habla también de un manejo adecuado de parte de la administración de esta escuela, te hablo de turismo, que nos decía, nosotros no podemos intervenir en nada de eso, en el tipo de relaciones que tengan, ni censurar, ni nada. Lo que no podemos permitir es que haya una situación no adecuada. Lo mismo que haríamos si vemos a un chico con una chica haciendo acciones que no corresponden al ámbito de la escuela. Igual tenemos que hacerlo, pero hasta ahí. Tenemos que respetar. Bueno, ahí yo todavía no estaba en la red de género. La red de género llegué por accidente, pero he aprendido al escuchar a las mujeres toda la problemática que viven. Y he aprendido que mucho de eso se da por el desconocimiento. Parte de lo que hemos tratado de hacer, que no ha sido suficiente, y eso me queda claro aquí en el CIEMAT, es difundir todas las cosas que debieran de ser y que todos debieran de conocer. Y también tener los espacios adecuados para que sean escuchadas sus demandas y sus quejas. Y que hubiese realmente órganos comprometidos para dar atención a esas situaciones. Porque se dice, y el discurso puede ser muy bonito, pero en los hechos no siempre funciona. Es lo que nos hace falta. Sí ha habido cambios, sí ha habido mejoría en las relaciones hombres-mujeres. Lo que es preocupante, y eso porque lo he escuchado de las propias mujeres cuando vamos a las reuniones de género, es la presión de mujer a mujer, sobre todo en posiciones de poder. O sea, digo, ¿cómo es posible? Si una ya llegó, ¿por qué no apoya a las otras? Por eso. Porque el pensamiento es, me costó tanto llegar hasta acá, que ¿por qué te voy a ayudar? Y a veces las mujeres, desafortunadamente, están asumiendo actitudes machistas como las que nosotros podríamos tener. Fíjate, ¿no? Qué interesante. No, es un mundo, sí, o sea, sí, claro, es un mundo y no acabas de aprender y de tratar de entender qué es lo que está sucediendo y cómo puedes incidir para cambiar. Oye, Jaime, pues ha sido una charla muy interesante. Gracias. Por último,
¿Quisieras comentar algo, agregar algo, alguna sugerencia, algo que quieras decir? Bueno, yo lo único que gustaría que expresar es, cualquiera que sea la profesión que tengamos, cualquiera que sea el compromiso que tengamos laboralmente, no olvidemos que trabajamos con seres humanos y que en el trato adecuado es donde mayores beneficios podemos obtener, no solo para nosotros, sino para todos, y por consiguiente para la institución. O sea, el respeto a la gente, la colaboración, la integración de equipos es fundamental. Sepamos trabajar en equipo y vamos a lograr muchísimas más cosas. Como profesor lo digo, como gente que lo ha experimentado, sé que es la mejor manera de obtener éxito. Y que sigas avanzando en la vida hasta donde se acabe esta fiesta, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el respeto a la gente, asumir compromisos, responsabilidades y enfrentarlas con alegría. No, En muy el día a bien. día. Pues muchas gracias, con ese Al mensaje contrario. terminamos. Gracias, Muchas muy gracias, amable. muy amable.